El 21 de enero de 1968, después de meses acumulando miles de tropas y suministros en la frontera con Laos, el ejército de Vietnam del Norte sorprendió y rodeó la aislada base estadounidense de Khe Sanh. No había forma de entrar ni salir, pero los Devil Dogs confiaban en sus compañeros, limpiaban sus rifles y fijaban sus bayonetas para cumplir con su deber. Durante más de 77 días, la guarnición de los marines estadounidenses luchó contra probabilidades abrumadoras sin un solo día de descanso. Los 6,000 marines tuvieron que resistir el brutal asedio de más de 16,000 soldados del EVN, que estaban decididos a tomar la base. Esto drenó fuerzas de la ofensiva del Tet que podrían haberse utilizado en otros lugares. Los bombardeos de artillería, el fuego de mortero y los ataques aéreos con explosivos y napalm crearon una cacofonía mortal que puso a prueba la resistencia de los asediados Leathernex. El asedio de Khe Sanh se convirtió en una de las batallas más largas y sangrientas de la Guerra de Vietnam. Khe Sanh era un pueblo cerca de la frontera con Laos y al sur de la zona desmilitarizada, que dividía Vietnam del norte y del sur. Durante la década de 1960, el pueblo era la sede local del gobierno de los Bru Montagnard, una tribu local que vivía del cultivo de café. En 1962, el Comando Militar de los Estados Unidos en Vietnam, MAC, comenzó la construcción de una base de fuerzas especiales del ejército cerca de Khe Sanh. El propósito de la base era entrenar a los hombres locales para luchar contra los comunistas del norte y servir como disuasión contra las fuerzas enemigas que intentaban llegar a la ciudad de Laos. Desde esta base, el ejército también lanzó patrullas en Laos para llevar a cabo operaciones de reconocimiento en la ruta Ho Chi Minh. Luego, en 1963, el ejército construyó un aeródromo cerca de un antiguo puerto francés. 3 años después, los marines estadounidenses construyeron su propia base junto a la sección de Fuerzas Especiales, desde donde comenzarían a organizar sus propias operaciones en la región. Pronto, la pequeña posición de los marines fue reforzada hasta alcanzar el nivel de un regimiento, ya que la actividad del Ejército de Vietnam del Norte, EVN, aumentó en las colinas circundantes. En abril de 1967, se lanzó la Operación Prairie 4, seguida por las operaciones Crackit y Armore. Durante este tiempo, se libraron constantes combates entre los marines y el EVN por el control de las colinas que rodeaban la base de Khe Sanh. A medida que se acercaba octubre, la actividad y el movimiento del EVN en la región aumentaron drásticamente. Las fuerzas comunistas comenzaron a concentrar miles de tropas en preparación para una posible ofensiva. Los servicios de inteligencia avistaron depósitos de artillería, municiones y piezas de artillería, lo que alarmó al comando militar estadounidense sobre una amenaza significativa del EVN en la zona de Khe Sanh. A pesar de ello, algunos oficiales dudaban de que los comunistas se atrevieran a atacar a las fuerzas estadounidenses cuando ya estaban en marcha las conversaciones de paz. Sin embargo, otros, como el presidente Lyndon B. Johnson y el general William Westmoreland, comandante del Comando de Asistencia Militar en Vietnam, pensaban lo contrario. Ambos hombres consideraban que el EVN estaba atacando deliberadamente Khe Sanh y otras regiones y ciudades del sur de Vietnam para obtener una ventaja política sobre los estadounidenses en las próximas conversaciones de paz. Westmoreland basó sus sospechas en lo ocurrido durante la Primera Guerra de Indochina, cuando los franceses fueron rodeados y derrotados en la batalla de Dien Bien Phu en 1954, lo que dio a los vietnamitas suficiente ventaja para obtener su independencia durante la Conferencia de Paz de Ginebra. Ahora, la historia podía repetirse. Las tropas del EVN que rodeaban Khe Sanh estaban compuestas por 2 divisiones de infantería, varios regimientos de artillería y blindados, y entre 20,000 y 30,000 soldados comunistas, incluyendo unidades de apoyo. Cuando el comando militar estadounidense comprendió la magnitud de la ofensiva, solo tenía 2 opciones: abandonar la base o reforzarla para un ataque inminente. El presidente Johnson y Westmoreland querían que la base se mantuviera a toda costa. En contraste, Maxwell Taylor, presidente del Estado Mayor Conjunto y comandante de la 101ª División Aerotransportada durante la Segunda Guerra Mundial, quería que la posición fuera abandonada debido a su ubicación aislada. Al final, la sugerencia del presidente se convirtió en una orden, y se lanzó la Operación Scotland para preparar a los marines ante un posible ataque del EVN. Las posiciones alrededor de la base fueron entonces reforzadas con suministros y hombres, y para enero de 1968, 6,000 marines y tropas del ejército estaban atrincherados, esperando un inminente ataque enemigo. El general Westmoreland incluso contempló la posibilidad de que, si estallaba un enfrentamiento total cerca de la zona desmilitarizada y Khe Sanh era invadido, podrían utilizarse armas químicas o nucleares. Aún así, los pocos hombres que conocían este curso de acción ultrasecreto esperaban que los marines pudieran defenderse con armas convencionales. Debido al momento y la ubicación del conflicto,
la única forma de desplegar más tropas o suministros era mediante lanzamientos aéreos o aterrizajes en helicóptero, ya que el EVN había rodeado lentamente la base por todos los flancos. A pesar de esto, la moral seguía alta entre los soldados estadounidenses, y la necesitarían, ya que la tensión en el aire aumentaba con cada día que pasaba. Entonces, el 21 de enero de 1968, el cielo se iluminó. El caos cayó desde lo alto cuando miles de proyectiles de artillería y mortero enemigos comenzaron a castigar la aislada base estadounidense. Era el momento de luchar. El bombardeo masivo de artillería del EVN fue ejecutado con una precisión devastadora. Era medianoche, y aunque los marines estaban en alerta máxima, quedaron sorprendidos por la magnitud del ataque. Mientras los Leathernecks corrían a cubrirse, el EVN lanzó una serie de ataques coordinados desde varias posiciones. Luego, a las 3 de la madrugada, el 6º batallón del EVN atacó a los marines en la colina 861. Una hora después, un segundo bombardeo de artillería arrasó la mayoría de las defensas terrestres que protegían la base. Algunos proyectiles impactaron en el principal depósito de municiones, detonando la mayoría de los proyectiles de artillería y mortero almacenados, lo que causó aún más destrucción dentro de la base. Aún peor, otro proyectil impactó un almacén de gas lacrimógeno, lo que saturó toda un área y obligó a los marines a evacuar o luchar con máscaras de gas. 14 marines murieron y otros 50 resultaron heridos. Después del bombardeo, el EVN se retiró. Sin embargo, una serie de explosivos colocados alrededor de la base detonaron antes de que los marines pudieran respirar aire fresco. Para empeorar la situación, el alto mando estadounidense fue engañado por las fuerzas comunistas, haciéndoles creer que la mayor parte de sus tropas estaban concentradas en Kesan. Pero no era así. El EVN y el Vietcong lanzaron más de 70,000 hombres en una serie de ataques que arrasaron la zona desmilitarizada en más de 100 ubicaciones diferentes. Era el inicio de la ofensiva del Tet. El ejército entonces envió helicópteros Huey para apoyar al personal estadounidense y survietnamita superado en número antes de evacuar a los heridos. Durante las siguientes semanas, los marines continuaron resistiendo en Kesan y en los puestos avanzados circundantes, pero el EVN no les dio tregua y la moral comenzó a decaer. Además, las municiones y los alimentos comenzaron a escasear, y las aeronaves encargadas de entregar suministros estaban bajo fuego constante. El mando militar entonces lanzó la Operación Niágara, una masiva campaña de apoyo aéreo cercano llevada a cabo por la 7ª Fuerza Aérea para apoyar a los marines en Kesan y áreas cercanas. Aviones de combate y bombarderos B-52 lanzaron toneladas de explosivos y napalm sobre las colinas circundantes para obligar al EVN a retirarse, pero el enemigo era implacable y continuaba atacando. Entre enero y marzo de 1968, se llevaron a cabo más de 9,000 misiones aéreas, arrojando más de 15,000 toneladas de bombas. Para abril, la fuerza de combate del EVN finalmente comenzó a mostrar signos de debilitamiento después de perder alrededor de 9,000 soldados debido a la campaña de bombardeos. Pero la lucha por Kesan aún no había terminado y los marines seguían rodeados. Tras el éxito de la Operación Niágara, Westmoreland ordenó al general John J. Johnson, comandante de la Primera División de Caballería, que comenzara a planear la Operación Pegasus. El objetivo de la operación era liberar a los marines en Kesan debilitando al EVN mediante una serie de ataques aéreos y terrestres a lo largo de la Ruta 9. Después de varios combates, los marines lograron salir de la base y ampliar el alcance de sus patrullas. En coordinación con la caballería aérea, las fuerzas estadounidenses y survietnamitas comenzaron a sofocar los focos de resistencia en las colinas. Finalmente, se lanzó una feroz campaña para diezmar al EVN en el Valle de Aso, y a principios de junio de 1968 comenzó la evacuación de Kesan. Los marines y soldados heridos fueron retirados y el equipo no dañado fue recuperado. El resto fue destruido o abandonado. Los últimos marines fueron evacuados de Kesan el 11 de julio bajo el amparo de la oscuridad. Después de 77 días de combate, la base fue finalmente abandonada. Aunque el EVN utilizó la evacuación como una victoria propagandística, las estadísticas mostraban otra realidad. Mientras que las bajas estadounidenses fueron menos de 300 muertos y 3,000 heridos, las fuerzas comunistas sufrieron más de 15,000 bajas. Aún así, la evacuación de Kesan ayudó a alimentar el sentimiento antibélico en Estados Unidos. Eventualmente, el presidente Johnson retiró su candidatura para la reelección y Westmoreland fue reemplazado por el general Creighton W. Abrams al frente del MAC. La guerra continuaría durante 7 años más. Gracias por ver nuestro vídeo.